al Contralor General del Estado, don Henry Ara Pérez. Le saludamos desde La Razón Radio. Contralor, bienvenido. Un gusto saludarlo, Oscar, y a toda la audiencia que nos está viendo. Contralor, le saluda Rubén Atahuichi. En las últimas horas se ha conocido del informe de la Contraloría que, en lo más importante de su trabajo de investigación, ha concluido que el informe de la OEA sobre las elecciones de 2019 es solo un informe y no una auditoría como se ha comprometido con el gobierno, con el Estado en esa ocasión. ¿Cómo es que ha llegado a esa conclusión la Contraloría? Buen día, Rubén. Bueno, para poner el contexto, resulta que el Procurador General del Estado en el mes de marzo y luego la Cámara de Diputados en el mes de julio requirieron un pronunciamiento técnico de la Contraloría sobre, por un lado, si se habría cumplido con el convenio que hizo la Cancillería boliviana con la Organización de Estados Americanos y en un segundo punto, si esta auditoría respondía a normas de auditoría internacional o nacional y si se había hecho en el marco de las normas nacionales como establecía el convenio. Julio de este año, es Contralor. En ese sentido que la Contraloría, mediante su equipo técnico, ha hecho una evaluación del trabajo, del documento que ha presentado la OEA, y hemos llegado a esas conclusiones. Este documento ha sido puesto de nuestro conocimiento de forma oficial en la solicitud del Procurador General del Estado. Contralor, ¿qué información ha cruzado su despacho o su equipo especializado? ¿Solamente el informe ha cruzado con las actas de las elecciones de 2019 u otra información? No, hay que aclarar que este no es una auditoría al proceso electoral de 2019. Es tan solo un informe técnico a los puntos que le he señalado, puesto que por ley nosotros no estamos habilitados, nuestra competencia no alcanza a realizar una auditoría al proceso electoral, así lo establece la ley 1178. Lo que se ha solicitado es que nosotros nos pronunciemos sobre los aspectos que le he señalado, es decir, si se ha cumplido el convenio y por otro lado, si es que este documento presentado por la Organización de Estados Americanos conlleva las técnicas de auditoría. Es sobre ello que nos hemos pronunciado. ¿Y ha concluido qué? Resulta que hay a nivel mundial 3 tipos de auditoría. Para poder hacerlo más sencillo, una auditoría es un proceso que conlleva varios procedimientos para poder, en base a un objeto definido, pronunciarnos sobre hechos que hubiesen pasado o no. Estos hechos deben ser necesariamente, deben estar relacionados a prueba documental, y en este caso podemos ver que las conclusiones a que llega este documento de análisis que hace la OEA no responde a técnicas de auditoría que son estándares a nivel mundial. Por exclusión debía haberse hecho una auditoría especial, puesto que el convenio dice claramente que la OEA debía pronunciarse sobre la verificación de actas y de las estadísticas. Y por otro lado, además, el convenio indicaba que debería hacerse en base a la normativa nacional. La normativa nacional establece con claridad, desde el mandato de la Constitución, que es una atribución de la Contraloría generar la normativa para hacer auditorías. Eso no quiere decir que nuestras normas de auditoría de la Contraloría sean ajenas a normas estándares de auditoría mundial. Por ello mismo, nosotros podemos establecer, en base a que este documento proporcionado por la OEA se basa en conjeturas
y no en calidad de prueba competente y suficiente, que es un elemento fundamental para la auditoría, podemos establecer que esto no es una auditoría y además que no cumple con lo solicitado en el convenio. El procurador ha dicho que una de las conclusiones es que la Contraloría ha encontrado de que se trata solamente de un informe político. ¿Puede corroborar eso? Perdón, no escuché bien. Decía el procurador que el informe de la Contraloría ha establecido de que el documento de la OEA solamente se trató de un informe político. ¿Puede corroborar eso? Nosotros no hemos indicado que este sea un informe político. Hemos indicado que este es un informe que no responde a una auditoría. ¿Y por qué lo decimos? Porque claramente el convenio establecía que la OEA debía pronunciarse sobre la verificación de actas. Por la lectura de todo el informe no han verificado las actas. Por otro lado, debía pronunciarse sobre las estadísticas. Ese informe no establece tampoco qué porcentaje obtuvo cada partido. Y por último, ese convenio también indicaba que debía respetarse la normativa nacional, en este caso, las normas de auditoría gubernamental, que no se han hecho, no se aplica, o al menos en el documento no dice qué tipo de auditoría es, qué objeto tiene la auditoría. Por ello le llaman un análisis integral a las elecciones del 2019. Contralor, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Si bien la Contraloría ha observado que no se ha cumplido el convenio suscrito con Bolivia, ¿qué corresponde? ¿Tendrá que volver a revisar la OEA los documentos, lo establecido en el convenio? ¿Tendrá que volver a hacer el trabajo? ¿Cuál es la recomendación? Y si este trabajo de auditoría de la OEA tenía algún costo para el Estado. La auditoría es un instrumento que utilizan todas las entidades gubernamentales de todo el mundo, las entidades de control gubernamental, similares a la Contraloría. Asimismo, las firmas privadas especializadas en auditoría. Nuestra duda es justamente qué normativa había utilizado la OEA para hacer este tipo de auditoría. Por otro lado, la única manera de poder saber lo que pasó en las elecciones del 2019 y establecer si hubo un fraude, a qué porcentaje llegó el fraude, cuáles son las personas que cometieron el fraude es a través de una auditoría. Por lo tanto, la única manera de saber con objetividad y con claridad si realmente hubo un fraude o no va a ser a través de una auditoría. Debería practicarse, pero ya no está en manos de la Contraloría, sino en manos del órgano legislativo, quienes podrían, en este caso, tal vez extender el mandato a la Contraloría para que haga esto. Por supuesto, tal vez con observadores internacionales, porque las técnicas de auditoría acá y en cualquier parte del mundo son las mismas. Es decir, a las mismas conclusiones que llegue un auditor boliviano, deberá llegar un auditor de cualquier otro país que pueda participar como observador de la auditoría. Contralor, lo que nos quiere decir es que el informe de la OEA no consigna un determinado porcentaje que eventualmente pudiera señalar que hubo fraude. Exactamente. A ver, el convenio se suscribió por la susceptibilidad de que hubiera un fraude en las elecciones. Y el convenio que se estableció con la OEA era que ésta debería verificar las actas. ¿Qué es verificar las actas? Ver y hacer un conteo nuevamente de todas las actas, más de las 30.000 mesas que existían en el país. Este trabajo o el informe que hace la OEA hace un muestreo. Por lo tanto, esto nunca va a llevar a establecer con claridad un muestreo, ¿no? Cuáles eran las actas realmente que pudieran ser fraudulentas. Por lo tanto, no ha cumplido con el cometido que se le propuso a la OEA. Tampoco hace mención de la parte estadística, que también decía el convenio. Esta parte estadística que tiene que ver con qué porcentaje de fraude hubiese ocurrido, si es que se ha ocurrido. Y además determinando quiénes son las personas, porque no son los partidos políticos los que cometen fraude.
Si ha habido fraude, hay personas que han cometido un fraude. Por lo tanto, es a través de una auditoría incluso que se debe establecer responsabilidades si es que las hubiera. ¿Cómo llega a la conclusión la Contraloría de que no se han revisado el total de las actas? ¿Consignaba eso el acuerdo? El acuerdo consignaba ello. Lo que no consigna ello es el informe de la auditoría, de la OEA. ¿Cuál es la recomendación entonces final que hace la Contraloría? Por favor, Contralor. Nosotros hemos señalado no una recomendación, porque como digo, hay que aclarar nuevamente, no es un informe de auditoría que ha hecho la Contraloría, es un pronunciamiento técnico sobre si el informe elaborado por la Contraloría, por la OEA, es una auditoría, ¿no? Y si se ha cumplido el convenio que firmó la Cancillería boliviana con la OEA para una auditoría sobre las elecciones del 2019. ¿Qué incidencia tiene este informe de la Contraloría respecto del informe de la OEA? ¿Es capaz de generar alguna acción posterior? Se trata también de un organismo del Estado, la Contraloría, que hace esta evaluación. ¿Qué incidencia tiene? ¿Qué se puede esperar como repercusión en adelante? La Contraloría es un organismo netamente técnico. Por lo tanto, nosotros hemos dado una respuesta conforme a las competencias que incluso emanan de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene toda la posibilidad de pedir informes escritos y en base a ello nosotros estamos compelidos a presentar un informe técnico. Por lo tanto, el uso que hagan de este informe técnico ya es es facultativo tanto al procurador como a la Asamblea. De todas maneras, nosotros hemos indicado que es posible, si ellos ven conveniente, poner en conocimiento de la OEA nuestro informe técnico para, en caso de que sea requerido ser debatido, ¿no?, el mismo con esta orientación técnica. Hay que ver que, en primer lugar, una auditoría conlleva dos elementos, y en este caso, por la naturaleza de que debería llevarse este tipo de auditoría, conllevaba un informe preliminar que debería ser sometido a todas aquellas personas involucradas con los hallazgos, para luego tener el derecho legítimo a la defensa, que es justamente un informe complementario donde aquellas personas puedan descargar su responsabilidad. Este informe, este documento de la OEA, que no puede ser considerado auditoría, no ha cumplido con esos pasos tampoco. ¿Pudo haber hecho la Contraloría un estudio como el que acaba de publicar inmediatamente después de las elecciones o el mismo 2020? Podemos hacerlo, las capacidades técnicas las tenemos. La Contraloría de Bolivia es una entidad técnica altamente reconocida a nivel internacional. Para indicarlo, en los últimos 5 años, la Contraloría ha llevado la presidencia de las Contralorías del Mercosur. Asimismo, ha sido miembro del Consejo Directivo del OLACEF, que es la Organización Latinoamericana y del Caribe, que agrupa a todas las entidades fiscalizadoras de estos países y que también es parte de la INTOSAI, que es la entidad mundial, además reconocida por las Naciones Unidas, que agrupa a todas las Contralorías del mundo. Asimismo, somos ahora los auditores financieros del OLACEF. Por lo tanto, creo que con ello queda demostrada la capacidad técnica del auditor boliviano. El auditor boliviano tiene más de 30 años, 25 años en la Contraloría, por lo tanto es gente altamente técnica. Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer una auditoría porque la norma establece que no tenemos facultad de hacer auditoría al órgano electoral, excepto a la parte administrativa y financiera de Banismo. Ya, ¿por qué entonces se hizo 1 año y medio y más después? Obviamente sabemos que la Asamblea Legislativa ha requerido en julio de este año ese documento. Sí, por ello mismo, la Contraloría no puede debatir, somos una entidad netamente técnica.
Esto viene por un requerimiento, no de oficio, no es que lo ha practicado el Contralor, viene por un requerimiento del procurador y por un requerimiento de la Asamblea Legislativa. Muy bien, pues, más preguntas. Sí, Marco. entonces para una revisión de las actas final que ponga fin a esta polarización de si hubo fraude o no hubo fraude, la Asamblea Legislativa tendría que recibir un nuevo mandato para revisar todas estas actas, Contralor. Es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, es una auditoría la única que va a determinar si ha habido fraude o no, en qué porcentaje, si es que lo hubiera habido, y quiénes son los responsables. Porque ese es el trabajo que debió presentar el informe de la OEA. Perfecto. Y esto es necesario, porque si queremos una reconciliación entre los bolivianos, debemos necesariamente conocer la verdad de los hechos ocurridos en las elecciones del 2019. ¿Y la Contraloría está dispuesta a llevar adelante esa revisión? Si es que hay una orden del órgano competente, por supuesto que haríamos, es parte de nuestro trabajo. Perfecto. Entonces, ¿está en condiciones y tiene competencia también de eventualmente revisar actas electorales la Contraloría? No, por eso le digo, tendría que haber un mandato que nos permita ver esto. De todas maneras, hay algunos elementos que he podido observar del informe de la OEA, donde dice que se habrían quemado los votos. A ver, una auditoría se hace netamente en base a la contraposición de un criterio. ¿Cuál es el criterio? La norma electoral boliviana. La OEA debía pronunciarse si se cumplió o no la norma electoral boliviana. Y la norma electoral boliviana, en primer lugar, he escuchado, se han quemado ánforas. La norma electoral boliviana parte del reconocimiento de las actas como el documento fidedigno para la validación de un voto. Por lo tanto, tiene que contarse acta por acta todas las actas del proceso, ¿no? Y sobre eso determinar si ha habido fraude, no ha habido fraude, quién ha hecho el fraude, porque no son fantasmas. Hay un presidente de mesa, hay vocales de mesa, hay representantes de los partidos políticos. Es más, aunque se hubieran quemado actas, siempre hay la forma de reponer estas actas, porque hay muchas copias que tienen los partidos políticos y muchas copias que tienen quienes han participado en las mesas de esas actas que hubiera podido pasar. Hasta en un proceso judicial, cuando se pierde un expediente, hay la reposición de expediente. Hay mecanismos. Solo así, cuando no pudiera encontrarse ningún elemento de reposición, sobre esa acta el auditor declarará la inauditabilidad. Pero hay que ver procedimientos alternos y se puede hacer. Por lo tanto, eso es lo que yo puedo decirle como Contralor. Le agradecemos, pues, Contralor Ara, sobre su participación en La Razón Radio. Nos ha esclarecido varios puntos y ojalá sirva, digamos, para abordarlos en nuestras próximas ediciones. Gracias, Contralor. Hasta luego. Hasta luego. Era el Contralor Henry Ara Pérez, el Contralor General del Estado.